más que como partido aliado del Partido Revolucionario Dominicano, como analista político con experiencia, le damos la bienvenida al doctor José Miguel Soto Jiménez, ex secretario de las Fuerzas Armadas y presidente del partido Quinta República, partido aliado al PRD. El tema obligado es el tema de que el PRD sufrió una división real y en el día de ayer ese partido que se separó del PRD llevó a cabo su convención, resultando Luis Abinader ganador. Nosotros queremos ver un aspecto diferente, no de una venganza porque el presidente Mejía perdiera, sino de que qué significado podría tener que después de haber anunciado un padrón de 2 millones de votantes, tenemos que apenas 100.000 personas se presentaron a votar en esa convención, poniendo de manifiesto que el PRD con esa boleta del Hacho en el número 1 y la actitud que ustedes han tenido en los últimos meses de no conflicto con nadie, posiblemente está dando resultados. General, es así. Bueno, lo primero que debo, dentro del marco de la formalidad que obliga a mis antecedentes militares, pero sobre todo mi condición de ciudadano, debo extender un saludo a todos ustedes, un saludo muy dominicanista, y que eso se proyecte y alcance la teleaudiencia de este programa, entre las cuales me encuentro yo de forma militante. Fíjate, yo quiero remontarme a mi papel de profesor en la escuela de guerra. Yo comenzaba siempre todas mis clases, todos los días, con una sentencia latina. Esa sentencia latina, tú sabes que la gente se afecta con esa gente que empieza a citar esas cosas, pero yo la considero muy importante. Es una sentencia de Horacio que decía: Felix potui rerum conocerum causas. Felices aquellos que conocen la causa de las cosas simplemente para comprenderlas mejor. Y yo sé que a ti te gusta eso, comenzando por el caso de las efemérides. Entonces yo me voy a remitir a mis apreciaciones de hace un mes. Esto habla de 2 semanas, hace un mes. Yo decía que ante las críticas, algunas justificadas que se le hacían al ingeniero Miguel Vargas, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, en cuanto a que no asistía más a los medios de comunicación y, como dice el dominicano, que bajaba abajo. Yo le decía que era, y ese es mi papel porque fue lo que yo estudié, que era un poco cuesta arriba articular una estrategia política electoral, no solo por el tiempo, que es lo que se argumenta, 1 año y algo para las elecciones, sino porque había que despejar 2 incógnitas. No sé si ustedes recuerdan las ecuaciones de segundo grado, que hay que despejar 2 incógnitas. La primera incógnita que había que despejar era quién va a ser el candidato del Partido Revolucionario Moderno. Porque no es lo mismo hacer una estrategia para enfrentar a Luis Abinader que para enfrentar a Hipólito Mejía. Y la segunda incógnita, ¿quién va a ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana? Por las mismas razones. Ya hay una de las incógnitas que parece que se ha despejado. ¿Verdad? Si tú me preguntas al día de hoy, ustedes tienen mucha experiencia de eso, en ocasiones yo en mis pininos políticos de hace mucho tiempo me guié de las mediciones que ustedes hacían, sobre todo estamos hablando del año 94, en adelante, y que tú has repetido en todos los procesos, y que fueron la culpable por mi falta de experiencia política, porque yo lo que era un guardia, de que me equivocara en mis apreciaciones. Conociendo el carácter del pueblo dominicano, que sí tiene una cultura, respecto a lo que piensa mucha gente,
Yo te digo que el signo de la hora es la incertidumbre. Lo que Clausewitz llamaba la incertidumbre. Y que McNamara después llamó las nieblas de la guerra. No hay tendencias marcadas. El hecho de las famosas encuestas son, como decía el mismo Leonel Fernández. Leonel Fernández, la gente olvida, pero Leonel Fernández dijo en una ocasión que para ser presidente de la República se necesitaban 3 cosas. Una fundación, un medio de comunicación y una casa encuestadora. De forma muy simple, las encuestas a esta hora del juego son para posicionamiento, se articulan para posicionamiento, deben ser para instrumentos de trabajo de los partidos, y yo creo que en la mayoría de los partidos eso existe. Cada época tiene unos 3 puntos, ¿verdad? Cuando Peinado era candidato, que era otra época, en vez de tener la fundación, él decía, se necesita una firma encuestadora, que ya comenzaban las encuestas a tener incidencia, se necesita una fábrica de gorra y una de polocher, porque en ese momento la repartidera de... Sí. General, usted es militar, su mentalidad tiene una estructura militar, y la estrategia se pone de manifiesto a cada rato en lo que usted escribe, en lo que usted dice. ¿Usted piensa que, con excepción de Danilo Medina, que no se equivocó Hipólito cuando dijo, si él es el candidato yo me voy para Gurabo? Claro. Él decía, ahí Hipólito... Pudo ser un fuego de preparación eso también, ¿eh? Sí, en ese sentido. Él se preparó ahí, pero usted, que siempre ha respetado a Hipólito, por razones que todo el mundo conoce, se da cuenta que no es tan díscolo como la gente piensa. Es un hombre que pensó, si él es el candidato, con excepción de que sea Danilo Medina, ¿usted piensa que esta vez el país puede estar abocado a un Danilo con un frente opositor, o en caso de que no pase esa ley, esa reforma, vamos a tener de nuevo 4 partidos que van a comenzar en cero su campaña? Luis, Miguel, Leonel y Quique. Esa inquietud que tú tienes, hay que meterla en tiempo y en espacio. Y no es una fórmula ni una frase cohete. Yo pienso que lo que no está pasando ahora es que no se ha fraguado las famosas tendencias en vías a la polarización. Yo pienso, no soy profeta, en base a esos análisis que tú dices, yo creo que el asunto se verá claramente en los meses de septiembre, octubre, y ya habrá una tendencia realmente marcada. Pero yo quiero hacerte una observación interesante para que conectemos con la primera pregunta, y abarca esta también. Yo pienso que el Partido de la Liberación Dominicana está haciendo un artilugio interesante, no tiene que ver con categorías morales, interesante desde el punto de vista estratégico. Como no existe ni ha existido una oposición funcional, entonces ellos que tienen el proyecto, ojo, el proyecto machi conservador más grande de la historia dominicana. ¿Quién tiene? El PLD. Tiene el proyecto conservador continuista más grande de la historia dominicana. ¿Más que el de Balaguer? No, más que el de Bae. Más que el de Bae y de Balaguer. Yo creo que, por ejemplo, Leonel no se parece a Balaguer. Yo creo que Leonel se parece a Baez. Se parece a Leonel en Baez. En Baez. Son categorías diferentes, ¿verdad? Pero tienen características diferentes. Entonces, en ese proyecto conservador... ¿Y por qué conservador? No, precisamente porque ha pasado un asunto aberrante en los 2 partidos de ascendencia liberal en la República Dominicana. Muy parecido a lo que pasó en la Primera República. Y es que esos 2 partidos que vienen de la corriente liberal, el PLD y el PRD, ¿verdad? Entonces, cuando han llegado al poder, se han entregado en brazos de los sectores más conservadores y retardatrices de la República Dominicana. Esa es la realidad. Por eso es conservador. Entonces, fíjate,
ellos están haciendo una cosa casi metahistórica. Lo que ellos están haciendo es haciéndose oposición ellos mismos. Como no hay oposición, se hacen oposición ellos mismos. ¿Y eso es a propósito? Pero claro, eso es algo que no, yo sospecho, por razones internas. Yo sospecho que ya conociendo, porque recuerda que ya tenemos, el PLD nos tiene acostumbrado, Sí, 26. Sí, entonces fíjate, ellos están haciendo, tratando de sobrevivirse a sí mismos. ¿Verdad? Entonces yo considero aberrante, totalmente aberrante, que los partidos políticos en primer orden de la oposición y la opinión pública en general, considero aberrante, estén cautivados por el problema interno. Y no se están fagocitando, Sí, por eso te digo que es difícil, ese es un artilugio difícil. Pero te voy a citar el caso del padre del Papa Juan Pablo II, cuando se reunió con Ley Wałęsa, yo no sé si usted recuerda, sí. Él le dio un consejo. Los dos polacos. Sí, el Papa le dio un consejo. Y le dijo, mira, déjate de estar peleando con el Partido Comunista y dedícate a fabricar tu realidad, a construir tu opción de llegar al poder. Mira, y le dio resultado. Entonces, dentro de ese marco que yo te digo, yo creo que el partido ahora mismo, a la luz de estos acontecimientos, que hay que destacar lo que tú has dicho, el dominicano en sus articulaciones saorí, dice, no te dejes contar los votos. Y eso es más amplio que lo que tú te piensas. Entonces, se hicieron expectativas extraordinarias de que iba a ser una elección al tamaño de una elección general corriente. Sin embargo, no fue así. No fue así. Es un hecho que hay que mencionar sin tratar de desmeritar la victoria del señor Luis Abinader. No, Luis tiene méritos y Luis quizás es una necesidad nacional de que haya caras nuevas, pero aquello de que si Luis ganaba con 2 millones, no es lo mismo que ganar con 200, ahora tiene que negociar. No. Ahora, yo le quiero preguntar algo, general. ¿Qué posibilidad hay de que cada político con aspiraciones tenga que tener cuidado en no pisar vidrios? Porque aquí Hipólito cometió el error de enfrentar a Leonel sin ser candidato. Ahora mismo hay gente que está enfrentando a Leonel posiblemente siendo Danilo el candidato. ¿Cuál debe ser una actitud correcta todavía de una persona que aspire a la presidencia de la República? Bueno, yo en esta coyuntura, pienso que lo principal es el consejo de Juan Pablo II, que ya comenzó a hacerlo Luis Abinader. Digo, el PRM, sí. Construir su cosa, ¿verdad? Construir para su proyecto para despejar esa incógnita. Ahora bien, para sintetizarte, yo te voy a decir algo. Escapándonos de la capacidad de magia menor del PLD, por su característica, es indudable que a la luz de estos acontecimientos, de los acontecimientos que están pasando ahora, tú lo colocaste en 2 semanas fuera de cámara. Yo pienso que la opción fundamental es una cosa que tú conoces que es difícil. Es una gran alianza de la oposición. Porque si tú coges los números de ahora, manipulados o no, hay una cosa clara. Nadie gana solo. ¿Y si en esta coyuntura. Y Miguel Vargas, déjame decirte una cosa, porque hay que leer el librillo entre comillas. Es que lo ha propuesto. El que ha propuesto una gran alianza. Y si Leonel se equivoca y le cierra el paso a la reforma constitucional, pensando que él gana como quiera. Bueno, lo que te voy a decir no debería decírtelo. Pero el candidato que le conviene a la oposición es Leonel Fernández. Seguro. Ahora, y no hay que mencionar las circunstancias del porqué. Juan Pablo II Soto Jiménez, ¿qué consejo le daría? Papa yo. Sí. ¿Qué consejo le daría a Wałęsa Vargas Maldonado en este momento? Que haga lo que está haciendo con correcciones. Porque él tiene, fíjate las circunstancias, y tú lo has dicho en varias ocasiones. Mira, lo primero es que hay que tomar en cuenta
Y ahí te voy a meter el guardia también. Que ese señor acaba de bajarse de un ring. Es una lucha prolongada de 2 años. Entonces, todas las luchas. ¿Quién se bajó de un ring? Vargas Maldonado. Miguelito se bajó de un ring. Que 2 años ahí, ¿verdad? En el toma y daca. ¿Y quién puso fin a eso? ¿La convención del PRM? Ayer? No, la convención del PRD. El hecho, ¿verdad?, de que él fuera candidato realmente después de la convención del PRD, lo bajó del ring. En ocasiones había gente jalándolo todavía del ring, sí. ¿Verdad? Bueno, pero él tiene que explotar, ya comenzó a hacer más cuesta arriba, pero él tiene que explotar la iniciativa, ¿verdad? Que él tenía la iniciativa. ¿Para qué? Para reforzar eso. Ahora, hay una palabra que usan los guardias, estoy hablando de los guardias de la escuela, que se llama la reconstitución. ¿Qué es eso? Después de una batalla, pierda usted o gane, y logra escapar de los 3 procesos de persecución y aniquilación, entonces usted tiene que reconstituirse. Recoger los rabitos y los pertrechos. Exactamente, ¿verdad? Para colocarse en posición de seguir la batalla, con el agravante de que esta es la batalla grande. La batalla grande es la que estamos entrando ahora. Ahora, tú dirás, ¿y cómo se hace eso? No la reconstitución, sino cómo se llega a la alianza necesaria. A la alianza necesaria. Yo creo que la alianza necesaria inevitablemente se llega creando las condiciones de empeño favorables. En este sentido, entonces, hay que despejar piedras del camino. Porque el asunto no es lo que le conviene a Miguel Vargas como presidente del partido, es lo que le conviene a Luis Abinader y a los demás líderes de la oposición, ¿verdad? No. Sí, pero en esa posición, general, usted que tuvo 4 años siendo ministro de las Fuerzas Armadas de Hipólito Mejía, y que de hecho es un hipolitólogo, aunque usted me refiera, pregúntale a él eso, yo le pregunto, ¿cuál es la actitud que usted cree que él va a asumir ahora? No, porque lo de Gurabo, ¿usted lo cree de verdad? Yo creo que, bueno, lo de Gurabo hay que creerlo a media. Y te voy a explicar para no ser dubitativo. Indudablemente yo te voy a decir algo. Tú lo dijiste, ya. Pero yo te lo voy a decir desde el punto de vista histórico. Nadie llega en este país, nadie llega a presidente de la República si no tiene una serie de condiciones. El presidente Mejía, a despecho de los resultados de esta convención, es una persona carismática. Ahora, nosotros sufrimos de ver de forma general el electorado. Y esto hay que verlo segmentado. Entonces, ese carisma del presidente Mejía, estamos hablando en la base social. En esos 3 países, y lo cito a él para tomarlo la palabra, de que hablaba Leonel Fernández. Con cosas que él no decía, pero él es el padre del esquema. En este país concurren 3 países. Un país grandote, que tiene 6 millones de pobres. Un país medio que tiene algo menos de un 30% de la población, y un país chiquitico que tiene un 0.05% de la población y que vive al último guay de la moda. Y que no vota, Julito. Esos se van a los resorts, salen del país, pero influyen. Así como la clase media es la clase más dinámica en este proceso. Hipólito Mejía, lo que está haciendo ahora, y yo tengo la manía de marcarlo en lo que manda ahora, lo que él puede hacer. Él va a patalear sin llegar a los extremos y va a hacer un repliegue estratégico. Y los repliegues estratégicos no son para retirarse, son para crear condiciones de empeño favorable en otro momento. General, usted analizó bien Hipólito. Balaguer tuvo 10 participaciones electorales, ganando 4, ganando 5, perdiendo 4. 10 elecciones, ganó 4, perdió 4. Hipólito ahí fue a 3 elecciones, ganó 1, perdió 2. En todas sacó 2 millones de votos.
ahora tenía otra opción. Leonel siempre ganó. Ganó 96, ganó 2000, ganó 2004 o 2008. Danilo tuvo dos oportunidades, una perdió y otra ganó. Yo le quiero preguntar, esa actitud de Hipólito que usted se parece un poquito a... Si gano, gano y si pierdo, pierdo y sigo viviendo. Pero Leonel no. ¿Cómo usted visualiza a Leonel a distancia? Un hombre que nunca ha perdido y que hoy yo creo, es una opinión muy personal, que puede estar un poco desubicado o desencajado, porque no es su estilo, no es su costumbre. Todo, él tenía todo el poder, tenía los tres poderes, señalaba, ponía, quitaba, modificaba. ¿Cómo usted visualiza a Leonel Fernández en este momento? Yo estoy de acuerdo contigo. Y fíjate, es como los accidentes aéreos, que son una concatenación de eventos que llevan a la caída de un avión. Pasa lo mismo. Yo pienso que hay una cadena de errores políticos en el presidente Fernández, pero Julito, no lo van a condicionar por esa cadena a que no eche el pleito. Yo creo ¿Lo va a echar? Sí, yo creo que lo va a echar. Lo único que salva la situación, ¿verdad? Y eso es un asunto de ellos. Fíjate que yo reniego de que nosotros estemos atentos a eso, pero lo único que puede salvar eso es un gran acuerdo, no, una reunión, como dice el dominicano, a calzón quitado, donde se van a enseñar las culebritas, cada uno, se van a enseñar su culebrita. Eso es lo único que puede posibilitar. Sí, pero cuando tú tienes una posición de que yo me la sé toda y yo tengo prueba de que tú eres el causante de todos mis males, yo creo que comienza mal la conversación. No, pero y no solamente... Usted acaba de decir una cosa y lo dijo muy rápido. Dice, yo no soy proclive, pero tengo que saber quién va a ser mi contendor. Pero claro. ¿Sí o no? Pero está claro totalmente. Y además propiciar a ver quién yo quiero que sea. Yo creo que hay aspectos en esa conversación que son las que la han impedido hasta hoy, que nosotros no conocemos, pero que algunas personas como tú lo intuyen. Cuando yo hablo de culebrita, de sacarse culebrita, ¿verdad? Sí, cosas que nosotros no dominamos, que pueden acondicionar el juego, que lo pueden acondicionar, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que dice, no hay nada que negociar. Sí hay mucho que negociar. Y llega un momento que una persona debe entender, perdí. Este round lo perdí. Te lo voy a responder con otra pregunta. ¿Tú has conocido en la historia, no dominicana, universal, eso de retirarse a tiempo? Nadie se ha retirado a tiempo. Nadie comprende eso. Nadie comprende, porque en los grupos primarios existen lo que tú conoces que le hacen ver que no. General, pero hay gente que se retira hacia adelante. Pero claro. General, y yo te hablé de repliegues tácticos. Repliegue, no es retirada. Repliegue no es retirada. Cuando usted coge el trujillismo y ve que eso desapareció, pero coge el peronismo. Hugo Banzer fue presidente por elecciones, claro, después que fue dictador. Sí. ¿Cómo usted analiza esos regresos raros? Bueno, pero no te vaya Hugo Banzer. El doctor Joaquín Balaguer, se fue para volver. Y al irse, pero dejó condicionado. No, al contrario, mató el instrumento político. El partido. Y lo repartió como un asno muerto. Los repartió para volver. Bueno, y eso es algo que de los errores que no ha comprendido Leonel, es ese. Para volver hay que irse. Para volver hay que irse. Pero claro, lo que hizo Joaquín Balaguer. Mira, y maneja los tiempos. Balaguer hizo eso en el 62. Y ya en el 65 estaba aquí. Y en el 66... En una medida más pequeña, lo que hizo Danilo cuando se fue del secretario administrativo fue irse. No, lo que hizo Danilo... Mira, en mi último libro, El Estratégicón, yo estudio ese fenómeno. Ese caso. Porque si tú comparas el caso Miguel Vargas con Hipólito y el caso Danilo con Leonel, te vas a dar cuenta de que fueron dos cosas iguales, manejadas diferentes. Y entonces hay que comprender que Danilo sí tenía un manejo
y una experiencia de Estado que mucha gente comparó con la posición del primer ministro. Sí, de hecho lo fue. Entonces hay un problema también, mi querido amigo, que podemos llevarlo a lo coloquial y a la vida simple. Y es que esos dos personajes se conocen muy bien. Se conocen bien y saben secretos, los dos. Saben secretos. Entonces, yo digo que la negociación está en base a esos Y a sacar la secretos. culebrita. Porque hay una cosa que hay que estar clara. ¿Cuál es la posición de las personas beligerantes en el comité político y de lo que llaman la OTAN? ¿Cuál es la posición? La posición es continuista. La posición es simple, no compleja. ¿Quién garantiza la continuidad del partido? ¿Quién la garantiza? Danilo Medina. La otra está en veremos, en confiar en sus habilidades. Hay un ejemplo. Y hay una figura dominicana que yo quiero que tú tomes en consideración. Hay mucha gente apostando de que uno de los dos le va a tirar una pata de jabón al sancocho. Y yo quiero decirle, en mi condición de santiaguero, que una pata de jabón se le echa al sancocho para que nadie se lo tome. Pero ellos se lo están bebiendo el sancocho. Sí, pero usted acaba de tocar un tema Simplemente. con las culebritas, que es una forma más bonita de decirlo. Nosotros tuvimos la experiencia en un hospital del Seguro Social, que siendo practicante, llegó una persona intoxicada y se llamó al cirujano y en ese momento el paciente vomitó. Yo me encontré raro, nosotros realmente, el hecho de ser médico, ser practicante, no te produce, no es agradable esa situación. Y el cirujano dice, yo quiero ver el vómito. Y fue, hizo así, dice, ¿tú comiste habichuela? ¿Tú comiste bacalao? Ahí tuvo el problema. Tú comiste un bacalao que estaba descompuesto. General, ellos lo que tienen es que analizar esa situación. Sí, claro. En esa forma. Totalmente. Y cuando pasa al revés, que una persona está sana y que hace lo que tiene que hacer y que ha hecho lo que ha tenido, pero la opinión pública lo señala como un traidor y como una persona que no es buena, ¿qué hace? ¿Qué es el caso? No, porque ahí hay un condicionante que tú no has mencionado, y es que la percepción constituye un 70% en la actividad política. De la percepción. Claro, sí. En el caso, y te voy a decir muy directo, por ejemplo, De Miguel. de Miguel. En el caso de Miguel, yo creo que fue su silencio, cuando se esparció el veneno, que no permitió que eso se aclarara. ¿Verdad? Entonces, el dominicano, yo me voy siempre a la sabiduría popular. El dominicano tiene una sentencia que no es del todo, que dice que el que calla, otorga. ¿Verdad? Y entonces, yo pienso que en tu lógica de médico, los venenos no se sacan de una vez. No. Hay que irlo sacando, ¿verdad? Y entonces, yo pienso que los acontecimientos juegan también a favor. Y dos, Porque el hecho de lo que tú dijiste ahorita, de la división del PRD, de la división de hecho del PRD, ha demostrado, pero eso hay que decirlo, no Sí. simplemente que la gente se lo intuya, No. ¿verdad? De que los que se fueron, parte de los que se fueron, se llevaron en su mochila, ¿verdad? sí. La hoja de Gratey, la hoja de Gratey y los problemas, la Vamos pugnacidad. a ver si Miguel, esa percepción, y si Leonel, esa situación que tiene, se podrían revertir. Vamos a una pausa, realizar nuestra conversación con el general Soto Jiménez, que nos conteste o que analice el tema de si algunas situaciones políticas de altibajo de candidatos y de hombres públicos se puede revertir. Hablamos de Hugo Banzer, hablamos del peronismo, hablamos del mismo Balaguer. Esa situación de Hipólito y Leonel, ¿usted cree que Hipólito se va a quedar tranquilo ya en Gurabo y se cerró el capítulo Hipólito Mejía, o cree que habrá más Hipólito? En el caso de Leonel, ¿puede Leonel revertir esa retaíla, como decimos por ahí, de situaciones negativas? Y el caso de Miguel, si puede revertir una percepción. Sí, totalmente, yo creo que sí. Tú te fuiste un poco atrás, valederas.
los ejemplos que pusiste, pero hay otros ejemplos. Inclusive un dominicano reciente. Para ti no es un secreto, yo te oí muchas veces aquí, pero también lo constaté, de que todavía en septiembre, octubre del año preelectoral, en el 12, el señor, el candidato Hipólito Mejía, le llevaba casi 20 puntos a Danilo Medina. Y eso tuvo una vuelta atrás, programada, escalonada. Pero hay otro caso, el caso de Panamá. El caso de Panamá, una semana antes de las elecciones, una encuesta de prestigio dio el 1, 2 y 3. Y el día de las elecciones resultó todo lo contrario, 3, 2 y 1. La figura inamovible fue el 2. Y el que estaba en el 1 pasó al 3 y el que estaba en el 3 pasó al 1. El caso, en otro sentido, de Dilma Rousseff en el Brasil, que no correspondieron al asunto de las encuestas. Señor, hay algo también con respecto a... Se dice que hay una constante en Mejía, que es de que al final, acercándose la hora de la verdad, quizás hace algún tipo de pronunciamiento que se revierte en su contra. ¿Esos son estrategias que le salen mal? Mira, o es parte de su naturaleza? Por primera vez, yo creo que la política dominicana actual tiene dos grandes subestimados. Y recurrentes. Ya no tanto en el caso son Leonel Fernández y Miguel Vargas. Y son subestimados. Son subestimados. Mira, siempre han gozado de subestimación. Fíjate que hay una constante. Peña Gómez hablaba de Leonel, que vivía jugando, ese muchachito. Se encantó de tenerlo. Hipólito comenzó con el pichirrí, que vivía jugando muñecas y jugando cosas, y se le metió 3 veces presidente de la República. Ahora, por primera vez, ante esta derrota del presidente Mejía, hay una tendencia a subestimarlo, como que hay que archivarlo en el zafacón de la historia. Yo no lo creo. Yo creo que el presidente Mejía, por ese trato que tú le dices, ¿verdad? Va a seguir jugando. Quizás ya no en el sentido tradicional que nosotros, pero va a seguir jugando. Sí, general, pero acuérdese que ya Hipólito no le puede decir a Danilo, o Danilo no le puede pedir a Hipólito, préstame tus diputados, porque ya esos diputados vuelven al PRD. Pero hay unos números que... pero hay unos números que tú conoces, no es absoluto. Hay unos números que se hicieron, yo no sé si circularon ampliamente, pero esos números decían, a propósito de esta convención, de que si el ganador era Luis Abinader, el 70% de los hipolitistas iban hacia Luis Abinader. Pero que si era lo contrario, se invertía Bien. Pero hay un factor que hay que tomar en cuenta, es la votación, el número de la votación, pero además hay un 30%, si tú quieres, puedes llamarle los últimos fieles de la hora, que van a jugar en virtud a esa situación de Hipólito Mejía. General, para terminar, hay que estar claro sobre en qué tiempo vivimos. Este es un tiempo que no es de Leonel. Este es un tiempo que no es de Hipólito. Sí. ¿Usted entiende que estamos viviendo la etapa de que es de Danilo y de Abinader? No, yo creo que hay un cambio. Es temprano, Julito, para decir eso. ¿Tú te acuerdas de la famosa teoría? Te oí comentándolo una vez, hace años. De los 30 años, del ciclo de los 30 sí. años. Eso se rompió. La dictadura 30 años, sí. La democracia 12. Sí, pero resulta que ahora los ciclos no son de 30. No. Vamos por 50 y pico, ¿verdad? Entonces, lo que sí yo tengo la intuición, Julito, y ustedes lo acaban de decir, lo que sí yo tengo la intuición, que estamos en el preámbulo de un cambio. Bueno, de un cambio, ¿verdad? Porque se supone que el señor Hipólito Mejía, el presidente Mejía, ¿verdad?, podría salir con un retiro.
Yo no lo creo, ¿eh? Ni yo tampoco. Podría Es muy salir difícil. con un demasiada retiro. energía para irse a sembrar yuca Exacto. para curar. Es hiperactividad. General, gracias y no se nos pierda. No. Yo Gracias. vengo, si me tocan, bailo. Gracias.